¿Cómo están, amigos libres? ¿Cómo les va? El invierno avanza, el frío para algunos, la escala honda, ¿ah? A los veranistas. Los veranistas sufren, ¿eh? Y los inviernistas gozan. Yo, cagado calor todo el día en el departamento, da para el norte, ¿cachai? Entonces, yo no sé qué voy a hacer en el verano, porque hay mucho calor. Hoy tenemos un programa con muchos temas, con muchos aspectos de la contingencia nacional y estamos con un amigo de la casa, un amigo que siempre está cuando está la situación para analizar. Siempre está disponible. Y a veces se demora un poco, a veces se demora una semana, a veces viene viajando, pero siempre está. Gabriel Silver, exdiputado, abogado, y a esta altura yo creo que es un mirador de la política nacional. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo te Muy va? bien, bueno, Bienvenido por aquí. encantado de estar en Manos Libres, en esta alianza también con el Desconcierto, ya una plataforma multimedial, a Miguel, por supuesto, y a ti, Mario, en este formato interactivo, obviamente, y a través de las redes sociales que siguen este programa. ¿Cómo es la vida de un exdiputado fuera de la política, o más o menos fuera de la política? ¿Cómo estás viendo tú la actualidad nacional? ¿Cómo se respira el día a día? ¿Es distinto? Tú dejaste el cargo hace un tiempo, a la mañana siguiente, ¿cómo despiertas? ¿Hay responsabilidad A ver, yo política? creo que a mí me encanta la política, me sigue gustando. Ahora bien, antes era mi actividad principal, sigue siendo hoy día mi pasión. No quiero decir mi hobby porque suele incluso frivolizar esta actividad que me gusta tanto. Yo sigo muy pendiente de la contingencia, pero claramente igual estoy en un ambiente político, trato de estar presente en el Congreso, voy prácticamente una vez a la semana, tal vez por mis nuevas responsabilidades. Me toca vincularme mucho con el mundo parlamentario, con los distintos ministros, pero claro, tal vez no desde la primera línea. Quiero decir que fueron estos. Mira, un resumen. Yo he sido parlamentario varios periodos. Si yo en eso creo que hacía bien un cambio también de aire, tanto para mis electores como para mí también. Pero estos últimos 3 años han sido absolutamente intensos entre lo que fue la pandemia, el estallido social, el proceso de la nueva constitución, un gobierno que estuvo a punto a caerse, que fue el de Sebastián Piñera, para mí un milagro que finalmente entregó la banda presidencial. Así que yo creo que también a todos nos hacía falta un poquito de desintoxicación respecto de esto, estar conmigo en la primera línea política por mucho tiempo, levantarse tal vez a las 6 de la mañana, leer todos los diarios, estar al día de lo que pasa. Eso tal vez ha sido tal vez tiempo útil para mí, para mis hijos, para mi vida personal y que yo agradezco. Ahora bien, esto es un tiempo. Estoy muy bien como estoy ahora, pero yo creo Y que asesor de asuntos públicos de la comunidad judía, sí, además. claro, estoy en un tema que siempre me ha apasionado también, que el tema de la comunidad judía. Yo pertenezco a la comunidad judía en nuestro país. Somos chilenos, por cierto, creemos que tenemos que tener participación política, pública, estar presente en temas de antisemitismo, que para nosotros son importantes. Desde nuestra identidad también colaborar efectivamente con lo público. Por eso sigo muy vinculado tal vez respecto a lo que es el mundo parlamentario. Queremos apoyar una ley antidiscriminación en nuestro país, o una ley de incitación al odio, que es un tema súper importante que en Europa se viene discutiendo hace mucho tiempo, también en países de Latinoamérica, y que en nuestro país estamos en pañales. Así que estamos atentos a debates que, como digo, que no tienen que ver necesariamente con la comunidad judía, sino que tienen que ver con el tema de nuestras minorías, con la tolerancia, con la no discriminación, con la diversidad, que yo creo que es un tema súper importante en esta nueva sociedad que también es el nuevo Chile, y nosotros también contribuir. Y de esa perspectiva, como digo, he estado siempre como abogado, pero con un pie, a lo menos estos meses también en lo público. Muy bien, pues Gabriel, antes de darle el paso a Miguel, digamos, ¿cómo ves tú la cosa política? Hay una efervescencia grande, tú lo dices de una manera muy elegante, ¿no? Pero está el gobierno de Boric instalado o instalándose para algunos recién, se viene el plebiscito, hay una fiebre. Pucha, es que ¿Cómo ves podríamos hablar tú de Chile? tantas cosas, pero claramente estamos con varios procesos en simultáneo. Primero, un gobierno sobre el que habían Expectativas. demasiadas expectativas, y creo que este gobierno, si bien dice la instalación terminó,
aún yo veo que falta agenda desde el punto de vista legislativo, falta efectivamente un relato más allá del proceso de la Constitución. La coyuntura se lo ha comido demasiado. Recién esta semana, y creo que se vio un poco reflejado también en las últimas encuestas, este gobierno, la coyuntura se lo ha comido todo. El tema seguridad pública, el tema económico, el tema, si bien sanitario ya salimos, obviamente con una economía que tiene que abrirse, pero donde obviamente creo que este gobierno no estaba preparado para gobernar respecto a cuadros políticos efectivamente más preparados, y que de alguna manera le ha tocado un nuevo debate que finalmente ha terminado casado de alguna manera por sus palabras. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric necesita una plataforma política obviamente más grande de lo que era Apruebo Dignidad o de lo que era efectivamente el Frente Amplio, porque aparte es un gobierno que se ha puesto por delante muchas reformas y un programa muy ambicioso. Tenemos a las puertas del debate constitucional una reforma tributaria y una reforma de pensiones, y para eso el principal rol que tiene que tener un gobierno es construir, obviamente, mayoría. Yo creo que uno de los talones de Aquiles que tuvo la administración Piñera fue que tuvo minoría siempre en ambas cámaras. Por eso es que sus ministros constantemente eran acusados del punto de vista constitucional, la acción fiscalizadora, yo fui protagonista de esto, fue muy duro efectivamente el Congreso efectivamente con la derecha, y el gobierno del Frente Amplio, teniendo todas las posibilidades de construir mayoría, a diferencia de Piñera, como que tiene una vocación o abdica efectivamente de esa posibilidad de ser mayoría, por ejemplo, con el rol que le dio a la democracia cristiana desde el día 1. Entonces, hoy día no tiene la mitad más uno, ni siquiera para superquórum o leyes de 4/7, o para qué decir 2/3 partes en el caso de una reforma política. Simplemente no tiene mayoría para sacar adelante leyes de quórum simple. Y eso ya es un ejercicio que sobreestresa, obviamente, a cualquier gobierno. Pero en este caso, como digo, por decisión personal de Apruebo Dignidad y del propio gobierno. Entonces eso ya complica mucho las cosas. Y lo otro, obviamente, el tema económico y la agenda de seguridad pública, aparte, obviamente, de lo que tenemos respecto al proceso constituyente. Si tú fueras diputado hoy día de la democracia cristiana, tú sigues siendo de ser, ¿cierto? Por supuesto, sí, sí. No te has salido, ni te han echado, ni te han No, mandado no, 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 no. ni al Tribunal Constitucional. Si tú fueras diputado hoy día, ¿qué le dirías tú al gobierno? Lo último que digo, después el paso a mí. Bueno, que primero, este es un gobierno, estamos en una democracia y se necesita gobernar con el Congreso. Y acá el tono tiene que ser distinto. Yo creo que hubo cierta soberbia inicial respecto a cómo se ganó, pero se ganó porque todos pusimos de nuestra parte para ganar justamente a José Antonio Kast. Entonces el tono del gobierno tendría que haber sido muy dialogante, muy abierto a grandes reformas y a grandes acuerdos. Y cuando el relato de tu gobierno fue justamente contra los grandes acuerdos, contra la palabra consenso, y no tienes una mayoría en el Congreso, entonces se transforma en una contradicción vital que al final del día mina tu acción y tu capacidad política, obviamente, para hacer cambios. Así que desde esa perspectiva creo que el tono del presidente Boric tiene que ser justamente el del diálogo, principalmente con el sector progresista. Y como digo, creo que la historia enseña, así como vemos a un presidente Allende, que principalmente su principal déficit fue el ir quedando solo, es que obviamente el gobierno de Gabriel Boric tiene que siempre perseverar en buscar acuerdos y buscar el centro político, obviamente el centro progresista. Y allí no es que la democracia cristiana sea muy importante, pero al margen de la representación parlamentaria son prácticamente 4 gobernadores, 52 alcaldes, una representación en regiones, obviamente, que es muy importante. Así es que el tono de este gobierno debe ser conversar, y este gobierno tiene que pasar a ser un gobierno interpelador, porque así ganaron, obviamente, las elecciones, y para ser concretizador se requiere otra estatura y otra plataforma desde el punto de vista político. Es complejo, está obviamente el rol del Partido Comunista, algunas fuerzas del Frente Amplio que van a rehuir obviamente el diálogo, pero yo creo que, ya no hablando tanto de Boric ni del Frente Amplio, el gran problema que ha tenido la centroizquierda, salvo
en los primeros gobiernos de la concertación es que no se han reelegido. ¿Qué quiero decir con esto? Bachelet terminó entregando la banda presidencial en 2 ocasiones a Sebastián Piñera. Y eso quiere decir de que es muy fácil que nos vayamos de la izquierda a la derecha si es que no hay un gobierno que da con el tono correcto respecto, obviamente, del relato de gobierno. Y desde esa perspectiva, cuando quieres hacer cambios, los hacen a 4 años, tal vez hay que hacerlos a 8. Por ejemplo, una reforma de pensiones robusta, o cuando queremos hablar más allá del tema constituyente, de una verdadera agenda social. Esta pandemia nos desnudó como sociedad en términos de lo importante que es una agenda social protectora, efectivamente, para las personas, no solamente en el tema de las pensiones, sino que la gente que quede sin empleo sepa que va a poder recurrir, obviamente, al Estado, de que la posibilidad de la vivienda es también un derecho y no una hipótesis que queda solamente reflejada en el papel. Para tener un Estado robusto se necesita obviamente gobiernos progresistas fuertes. Y para eso necesitas que Boric entienda que su gran meta, a diferencia del déficit de Bachelet, es traspasar la banda presidencial a otro gobierno de centroizquierda. Hoy día, con 1/3 de la población que lo respalda, estamos muy lejos efectivamente de aquello. Y allí yo creo que el tono, la capacidad de articular otra arquitectura política con mayor plataforma electoral y representación en el Congreso es obviamente el gran déficit de esta administración. Lo otro son los temas de la agenda, el tema económico, el tema seguridad ciudadana. Claro que son las primeras prioridades que tú puedes definir hoy día, pero es la coyuntura. Lo otro es, más adelante, a mi juicio, la tarea que debe abordar el presidente Boric. Miguel. Mira, muy claro lo que acabas de decir y obviamente con una visión bastante muy técnica y política que te representa Gabriel. Pero quiero hacer una pregunta como del pueblo. ¿Aprueba Claro, o rechaza? ¿Aprueba o mira, rechaza? yo hoy día estoy votando apruebo con con todas las dudas y todas las culpas del punto de vista existencial, porque creo que no va a haber otra oportunidad política para cambiar la Constitución y para partir de allí, que es un proceso de inicio, la derecha esté de acuerdo efectivamente en una agenda de cambio del nuevo texto legal. O sea, yo me leí el texto, creo que hay 3 grandes áreas que deben ser cambiadas al día siguiente de aprobar la Constitución, pero conociendo a esta derecha, que finalmente le gusta mantener el status quo, me inclino obviamente por aprobar, digo, pese a todas las culpas, pese a todos los reparos que hoy día tengo del actual texto. Me gusta la interpelación que hizo el día de hoy Lagos Weber, de decir, pongámonos al tiro de acuerdo, emplazando ya no a la derecha, sino que a la izquierda, que estos temas vamos al día siguiente con nuestros votos a estar disponibles a cambiarlos en el Congreso con el nuevo texto legal. Porque creo que también hay que ser sincero frente a la gente, de decirle, claro, si decimos aprobar para reformar, también comprometernos con nuestros votos, porque lo que yo condeno de la derecha, de que se ha negado por 30 años hacer cambios sustantivos respecto de la Constitución, también puede suceder lo contrario, que aquí se aprueba el nuevo texto legal y la izquierda o ciertos sectores del Frente Amplio digan nosotros ya ganamos y aquí la Constitución no se toca ni se mueve. Y eso efectivamente también es traicionar a aquellos electores que están votando o aprobando para reformar. Estamos en Manos Libres acompañados por Gabriel Silver, exdiputado, abogado, asesor de asuntos públicos de la comunidad judía, y vamos a entrar con el tema del avión iraní un rato más, pero estamos analizando la contingencia. Queremos agradecer a nuestros seguidores. Suscríbanse, amigos, en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas. Estamos en TikTok ya con más de 2.000 seguidores, 300.000 vistas. Agradecemos mucho el cariño, la confianza. Los sentimos muy cercanos a ustedes. Y estamos también con, mire que tengo acá. Tengo un tecito que me lo traje de Café Lice el Guaye. Estos termos, ¿ustedes cachan que mantienen la temperatura? ¿Cierto? No, explícanos, Mario. Claro. No, mantiene la temperatura el té.
Ah, Ya. perfecto. Este té, yo lo voy a buscar a Cafeliz El Guaye, que es nuestro querido y cariñoso auspiciador. Cafeliz El Guaye es un food truck, Gabriela. Queda ahí Perfecto. en El Guaye, en la calle El Guaye, en Locañas. El Guaye Ah, 80. ubico el Guayac, pero por supuesto, en la Florida, hacia Santa Sofía. Ese es, po. Exacto, sí. Ese es, po. Y ahí está Cafeliz. Cafeliz El Guaye, que nos trae un tecito que esto mantiene la temperatura. Creo que he estado y hasta he comprado Delicioso. empanada en ese lugar. Mira, po, mira. En la Florida, Sí, claro, ahí hay porque yo conozco tortillas, mucha gente que vive en empanadas, Santa Sofía de Locañas, y antes de ¿ya? subir hacia Santa Sofía, uno pasa por el lugar que tú estás mencionando, que es el lugar grande que venden para llevar, y también están esos food trucks. Exactamente. @Cafeliz El Guaye en Instagram. Ahí, mira, para esta época está el tecito. Hay consomé, infusiones, pero cuando de repente hace calor, si el clima está más loco que la política, po, está más loco que el diputado. Hay jugos, café helado, hay milkshakes, hay postres de helado, etc. Y también te queremos contar, Gabriel, que estamos en una campaña solidaria por una joven tecnólogo médico. Miguel es tecnólogo médico, nosotros estamos siempre al servicio de las oportunidades que podamos ayudar, o no ayudar, ser solidario es ser empático simplemente. Ayudar es como un término muy derechista, muy limosnero. Hay una cuenta del Banco Santander, una cuenta vista para una chica que ya sufrió un cáncer y ahora está enfrentando otro. Y con un sistema de salud que todos sabemos que no es muy favorable para las personas. O sea, el costo emocional, físico, a eso se suma el costo económico. Isabela Visic se llama esta chica. Y hay una cuenta vista en el Banco Santander que es la 00700301, va a aparecer en pantalla, 9327. Isabella Visic, B corta I S I C. Su RUT es el 18 millones 636 012-5. Y el correo es sanacionisa@gmail.com. Seguimos en esta conversación con un amigo de la casa, que es Gabriel Silver, que amablemente nos ha concedido estos minutos. Gabriel, se habla del avión iraní, pero se dejó de hablar. Como que fue noticia en un momento, el gobierno bajó los decibeles, se habla que uno de los pilotos participó en el intento de golpe pro-chavista a favor de Chávez en 1992. Se dice que la derecha lo usa mucho, la derecha, el libro, Radio Agricultura, muestran como prueba las denuncias. Tú eres abogado. Ellos muestran como prueba, como comprobaciones las denuncias de periodistas argentinas. Para mí la denuncia es una denuncia, no una prueba. No hay una investigación finalizada respecto a eso. Se dice que vienen a intervenir el plebiscito para que gane Boric. ¿Qué sabes tú? Y tú hablaste el otro día a través de la comunidad judía de este tema. Cuéntanos qué pasa con el avión iraní. Es A ver, misterio. obviamente nosotros no queremos politizar, obviamente, la situación del avión iraní con la contingencia electoral, con el apruebo, con el rechazo, o menos sostener que van a intervenir una elección. Pero claramente, y ahí sí yo quiero ser súper responsable con los antecedentes que tengo, en este caso en mi poder o en nuestro poder, mucho de ello conocimiento público, es que al igual que ocurrió en Argentina o lo ocurrió en Paraguay, nosotros vemos cierta pasividad respecto a cómo operó efectivamente esta línea aérea o estos vuelos charter justamente en nuestro país, que se les pone simplemente un foco, una duda, sospecha, y de la noche a la mañana dejan derechamente de volar y nos notifican por escrito que ya no van a volver más. Primera cosa, digo, el que nada hace, nada teme, y aquí no pasó nada, no hubo ni un juicio, ni un cargo público respecto del avión, y simplemente ya nos avisa que nunca más van a volver. Hay información, claro, uno dice, no vamos a tener el 100% de la verdad, es que el avión se fue y como no va a volver más, nunca vamos a saber por qué estos aviones o estos vuelos charter justamente se instalaron de la noche a la mañana para operar en nuestro país. Hay un poderoso informe justamente en la investigación que lleva adelante Argentina respecto a estos mismos vuelos que acreditan contrabando, o sea, está ligado al tema de drogas o derechamente a actividades de carácter terrorista. ¿Qué sabemos respecto a lo que ocurrió en Chile? Primero, que esta línea aérea, una vez que la prensa pone también su mirada a propósito de lo que pasó en Argentina, por eso es que no es justamente algo caprichoso o que tengamos cierta fijación con lo que ocurre,
pero uno ve si en Argentina, en Paraguay, en el resto de Latinoamérica, causa obviamente que la fiscalía se mueva. Incluso hoy día el avión está allí con embargo y su tripulación detenida. En Chile no tengamos la misma proactividad. Se baja, por ejemplo, los pasajeros, pero permanecen al interior de la aeronave 13 tripulantes. Dime tú, perdón, 17. Dime tú qué tripulación, salvo que fuera una primera clase de línea aérea de Qatar, que tenga tal cantidad de correlación de pasajeros versus justamente esa cantidad de tripulantes. Es imposible. Lo que sucedió es que simplemente esta gente no quiso descender, no quiso hacer obviamente controles migratorios. Chile dice, nosotros conocemos sus identidades, pero recordemos que cuando la gente está en tránsito, lo único que conoce es el manifiesto de vuelo, vale decir, es la declaración que la propia aerolínea dice de las personas que viajaban. Pero finalmente estas personas no bajan o no hacen migración, este avión reposta combustible y se va obviamente de nuestro país. Nunca sabremos finalmente quién iba al interior de esa aeronave. Sí sabemos que esa línea luego terminó en Moscú y pasó efectivamente por Teherán. El mismo avión obviamente que pasó justamente por nuestro país. Ahí la primera señal de alerta. O sea, la segunda. Primero, una aerolínea que nunca más va a volver. Entró misterioso y salió misterioso. Mario, se firma en el mes de marzo, en el contexto de la FIDAE, un convenio de cooperación y 2-3 meses después, a la primera alerta, este avión ya no vuelve. Me imagino que había una intención seria de continuar efectivamente con estos aviones charter. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ya no va a volver más? ¿Qué escondía obviamente esta línea aérea? Yo no soy investigador, nos corresponde como comunidad judía, obviamente, instalar una investigación que le corresponde a las autoridades, pero a lo menos levantar las alertas y las dudas que como ciudadanos chilenos tenemos. Segundo, ¿por qué tenía esta cantidad de tripulantes? 17 para una cantidad de pasajeros de 89 pasajeros. Como digo, no calza ni en la primera línea aérea más cara del mundo una relación de pasajeros versus tripulantes. Y que además, como digo, sus identidades no las vamos a saber, o que lo que realmente todos sabemos, esta gente simplemente no quiso bajarse y hacer control migratorio. Luego tenemos antecedentes respecto a la cantidad de maletas que no cuadran efectivamente con la cantidad de pasajeros, cerca de 4 o 5 piezas de equipaje. Todos hemos viajado o sabemos lo caro que es ir con una pieza de equipaje adicional. Aquí no tenían ni uno, ni dos, ni tres, tenía cerca de 4 o 5 piezas de equipaje para gente que supone que está en una situación migratoria compleja, por tanto es carísimo justamente este nivel de equipaje que portaba esa aeronave. Y tercero, también tenemos el elemento que seguramente van a salir pronto a la luz pública, que había otro avión justamente operando en estas mismas condiciones en nuestro país y que obviamente pronto se va a conocer por parte de la opinión pública justamente esta situación. Ya no es un avión, serían 2 aviones. Recordemos, Miguel y Mario, todo el escándalo público que hubo por la línea aérea Low. ¿Se acuerdan de Haití? Sí, Low, sí. De la noche a la mañana tuvo que suspender sus vuelos y ahí era simplemente el tema migrante. Y acá, y ahí un poco el llamado de atención a nuestras autoridades, no es que queremos instalar una condena respecto a esa línea aérea, porque no somos jueces ni somos investigadores, pero si ya hubo frente a un tema de los charter Haití, muchas dudas obviamente respecto de estos aviones charter, aquí cuando se lo asocia a contrabando, a narcotráfico o incluso a terrorismo, obviamente uno hubiese esperado mayor proactividad obviamente de las autoridades, porque primero tenemos un tema migratorio, que si hace 5 años atrás ya era grave, hoy día es mucho más grave, por ende ese solo hecho debió haber motivado justamente más alerta por parte de la autoridad. Aquí además en los países vecinos te dicen, ojo, aquí ni siquiera es un tema migratorio, acá hay un tema, los investigamos por narcotráfico y los investigamos por terrorismo. Y aquí entonces esa línea aérea, a nuestro juicio, debió haber generado mayor alerta por parte de la Policía de Investigaciones y principalmente del Ministerio del Interior. Y acá el avión que, como digo, finalmente nos vamos a quedar en las conjeturas, y yo soy súper claro y transparente en aquello,
porque este avión no va a volver nunca más a nuestro país, y esos tripulantes, esos 17 tripulantes, finalmente vamos a desconocer, obviamente, quién iba al interior de esta aeronave. Levantamos toda una polémica pública por el tema de Colchane, incluso algunos dicen que levantar una valla, mil cosas respecto al tema migratorio, porque es grave. No quiero ningunear la crisis sanitaria que se vive en el norte de nuestro país, principalmente en las comunidades fronterizas. Pero aquí, justamente en la FIDAE, se hace todo lo contrario. El gobierno dice una cosa y por el otro lado firma, obviamente, este protocolo con ni siquiera una línea aérea, sino que con aviones charter. Tú me puedes decir, Mario o Miguel, o que nos ven a través de Manos Libres, ¿quién puede meterse a la página web de Conviasa y sacar un ticket con esa línea aérea? No se puede, porque no existe. No es una línea aérea regular. Entonces, ¿cómo se acceden a esos pasajes? ¿Cómo la gente accedía a esos aviones charter? Entonces, como digo, cuando la sociedad chilena y las mismas autoridades se comprometen a tener, obviamente, más preocupación por el tema migratorio, incluso sacándole el tema terrorismo, las tesis, obviamente, de intervención electoral, incluso quedándonos solamente con el tema migratorio, ya es extraño que se celebre en la FIDAE este convenio, obviamente, de entendimiento con Conviasa, además de todos los otros elementos subjetivos que ya están sobre la mesa de esta línea aérea. Lo encuentro gravísimo, lo encuentro muy, muy grave lo que acabas de decir, que se hizo una firma con una aerolínea fantasma. No sabemos que si los tripulantes eran iraní, venezolano o de otras nacionalidades. No se sabe. Ustedes dicen que posiblemente han venido 2 veces ese avión, o el mismo avión, o de las mismas características. No, ha venido más veces el avión, por eso queremos pedir en el seno de la comisión investigadora, pedirle de alguna manera a los diputados, ellos son independientes, por supuesto, ojalá los listados completos, obviamente, de los pasajeros de los vuelos anteriores, pero además existen antecedentes que había otro vuelo similar, un vuelo clon, obviamente, de este vuelo Conviasa, que también venía operando en nuestro país. Y como digo, ya el tema migratorio es grave, ya que nuestras autoridades digan una cosa, pero en paralelo hagan otra, es más complejo aún. O sea, vamos a cerrar las fronteras, pero firmamos este acuerdo con estos aviones charter, no con una línea aérea regular, que yo quiero ponerlo también sobre el tapete. Aquí no es una línea aérea regular de Venezuela, por eso es más extraña. Y que además esta línea aérea en Argentina y en Paraguay, el avión terminó siendo confiscado. En Paraguay está toda esta teoría de la cirugía plástica de uno de sus integrantes de la tripulación, que estaba vinculado obviamente al atentado de la AMIA. Imagínate que grave que una persona que se haga la cirugía plástica para cambiar obviamente su identidad. Entonces, todos estos elementos no calzan. En consecuencia, claro, cuando el gobierno dice que aquí no encontramos ningún elemento grave que por sí solo genere la detención de este avión, pero por supuesto, si es que el avión se fue, la gente no bajó, nunca vamos a saber quiénes iban alrededor del avión. El avión, además la línea nos notifica que no vuelve, obviamente, a pisar el suelo nacional, entonces nos vamos a quedar finalmente con este interrogante y con esta duda. Y mira, nosotros nos gustaría la proactividad de la comisión investigadora, que llegue hasta las últimas consecuencias, que investigue obviamente sin sesgo del punto de vista político, que para nosotros es muy importante. No queremos efectivamente caer en la contingencia de carácter electoral, eso se lo dejamos obviamente a la opinión pública. Nosotros somos chilenos, por supuesto, tenemos opinión de lo que pasa en nuestro país, pero creemos que no podemos tener, ni siquiera acuso mala fe, y quiero ser muy claro en esto, ni dolo de las autoridades, ni complicidad, pero sí cierta inocencia, cierta candidez, como pensar de que porque tenemos la cordillera Los Andes, temas como el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico, son temas que están presentes en Latinoamérica, pero nosotros como chilenos no nos tocan. Ya tenemos el Tren de Aragua, tenemos organizaciones criminales que tienen el mismo poder corruptor, efectivamente, que en otros países de Latinoamérica, que nosotros muchas veces indicábamos con el dedo. No, es que esto no pasa en nuestro país. Hace una década atrás, Mario y Miguel decíamos... Pero Gabriel, eso era cuando éramos jaguares, pues. Claro, ¿cuántas veces repetíamos yo mismo? O decíamos, no, es que somos un corredor de la droga. No sé, la droga pasa por acá y se va.
cuando ya tenemos sicariato, tenemos obviamente asesinatos, tenemos bandas criminales que tienen armamento semiautomático o automático, y desde esa perspectiva ya lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Venezuela, o México, lo que pasa en otros países de Latinoamérica es tan común como lo que pasa hoy día en Chile. O al revés, tú miras efectivamente la televisión chilena y tú piensas que estás viendo Ciudad de México y no efectivamente Santiago de Chile. Entonces, eso también es lo que nos preocupa como chilenos, que somos también la comunidad judía, de que aquí se mire con cierta inocencia que esta cordillera Los Andes nos va a seguir protegiendo mentalmente y físicamente de todos aquellos males que están presentes en el resto de Latinoamérica y que en Chile nunca esto va a llegar. Entonces, claro, en este avión despeja la tesis política, pero puede perfectamente haberse llevado contrabando, por sido tema de narcotráfico. El gobierno venezolano en sus peores momentos, hoy día está mejor a propósito del tema del precio del crudo, se abasteció también justamente respecto a este mercado informal de la droga y fue una fuente importante de divisas. Entonces, la narcopolítica está presente obviamente en nuestro país y ahí, como digo, yo apelo no desde acusar una suerte de concomitancia del gobierno que se asoció con Irán, ni queremos sostener esta teoría con Venezuela, ni acusar dolo, no, hablo de candidez o inocencia de que estas cosas requieren mayor proactividad respecto a nuestras autoridades. Y si decimos que vamos a controlar las fronteras, de verdad, no solamente lo que pasa en Colchane, sino que no podemos hacer una tremenda barrera, movilizar al ejército a Colchane, debatir el estado de excepción y por arriba permitir, obviamente, borrar con el codo justamente lo que estamos diciendo en términos públicos de lo que son nuestras fronteras. La narcopolítica está presente en nuestro país, ¿cierto? Sí. Y ¿Tienes alguna...? Desgraciadamente esto es un pasaje de ida, pero no de vuelta. Porque el poder corruptor del narcotráfico es muy grande. Pueden terminar comprándose fiscales, autoridades del punto de vista público. Recordemos que a propósito de lo que ocurrió en el estallido social o luego en la pandemia, como un retroceso de las autoridades, de las policías, hubo control territorial justamente del narcotráfico que cambió justamente a propósito de algunas comunas en el sector sur o en otros sectores obviamente del país, que vieron que estaba el caldo cultivo justamente para operar con mucha facilidad. Y hoy día Chile, como digo, no es un país distinto de la región o de Latinoamérica en lo que se refiere al narcotráfico, al control de estupefacientes y por sobre todo a cómo operan estas bandas, que como digo, hacen de el costo de la vida algo muy fácil de perder. Recordemos que en Chile, cuando hablamos de los delitos de connotación social, eran muy ajenos los crímenes violentos. Teníamos muchos delitos asociados a atentados contra la propiedad, robos, hurtos, lanzas internacionales que iban de Chile, obviamente a otros países, a Europa, a Estados Unidos, pero perder la vida con tanta facilidad como ocurre hoy día con un portonazo, eso era algo ajeno, obviamente, a nuestra realidad policial. ¿Cuál es tu evaluación del gobierno con todo lo que estamos viviendo? A ver, yo creo que el gobierno no puede cometer vacilaciones o dudas existenciales como los que estuvo en su instalación. Por ejemplo, respecto de lo que es la Araucanía, respecto a lo que es un Yaitul que desafía no al presidente Boric, desafía al Estado de Derecho, desafía a la democracia y desafía a la sociedad, y eso genera indefensión, genera una sensación de impunidad. Cuando la ministra Siches comenzó hablando de Gualmapu, o efectivamente se estableció una línea tenua respecto, por ejemplo, de lo que fue el estallido social, y las personas que cometieron, a mi juicio, crímenes o actos vandálicos, creo que generaron, obviamente, dudas allí donde el lenguaje termina instalando realidades. Y eso le ha costado mucho al gobierno, obviamente, terminar reversando. Afortunadamente lo está haciendo, y con menos matices, y me gustó la respuesta hoy día o ayer del presidente Boric respecto a las declaraciones de Yaitul. Ahora bien, uno espera las querellas, obviamente, respecto de
de esta persona que desafía obviamente a la sociedad. Y como digo, eso termina generando también una sensación de inseguridad que finalmente la delincuencia termina tomándola. ¿Qué ha estado bueno? El tema del copamiento, el tema del control territorial que ocurrió, por ejemplo, en el MEX, en algunos barrios, obviamente, del centro de Santiago, porque han sido años también de abandono. También yo sería inocente y un mentiroso, dijéramos, ¿sabe qué? Aquí desde el 11 de marzo ha partido todo lo que ha pasado en nuestro país. No, ya venía un lento deterioro justamente del concepto de autoridad respecto de lo que es la seguridad pública. Yo que quiero ser súper coherente con mi discurso. Yo creo que desde la izquierda o desde el mundo progresista sentimos que son antagónicos muchas veces la bandera de la seguridad ciudadana con tener un discurso progresista. Y eso yo creo que finalmente es caldo fértil para que avance la derecha y se tome para sí el tema de la seguridad ciudadana. Y aquí yo creo que siempre he dicho yo, sin vacilaciones, que es muy importante. O se puede ser de izquierda, se puede ser progresista, pero al mismo tiempo apoyar obviamente a carabineros, apoyar la seguridad pública, porque finalmente en las poblaciones, en los sectores más vulnerables, son por lejos los más castigados, obviamente, por el avance de la droga, del narcotráfico, obviamente, de la delincuencia. Y allí, obviamente, tenemos que estar también presentes. Y allí nos hemos estado por décadas, con discurso, con contenidos y con agenda. Claro, pero romantizaron a la violencia durante el estallido social, los jóvenes soñadores. Por eso digo, o sea, una cosa... O sea, me gusta que tú te hagas cargo de eso y que haya una autocrítica, Gabriel. No, tiene que haber una Claro, autocrítica. una romantización de la violencia, los jóvenes soñadores, o bien te lo decían, la gente centro-izquierda te lo decía en off, pero no lo decían, no estaban dispuestos, por miedo a la fuga, no sé qué cosas, complejos, políticos, en fin. O sea, mire, yo en este tema siempre, no digo siempre yo, porque, a ver, yo por ejemplo cuando era parlamentario teníamos la bancada transversal por la seguridad ciudadana. Con un gran amigo mío que hoy día vive fuera del país, levantamos lo que era el control preventivo de identidad, que hasta el día de hoy existe, que es una facultad que tiene Carabineros. Cuando aprobamos obviamente el control preventivo, nos llamaron fascistas, compañeros o camaradas de nuestro partido, por sostener justamente que Carabineros tuviera la misma facultad que hoy día tiene un conserje en un edificio, que es que le pide el carnet a una persona cuando ingresa justamente a un lugar. Cosas mínimas respecto a lo que es el rol, obviamente, de las policías. Y en eso, como digo, tenemos décadas justamente de no tener una agenda clara en materia de seguridad pública. Porque como digo, se puede ser súper progresista, se puede ser súper liberal o de izquierda, pero tener simultáneamente una agenda en materia de seguridad pública. Y ahí yo creo que la izquierda, la centroizquierda, justamente ha sido muy timorata o ha presentado como estos discursos antagónicos o como contrario a los derechos civiles, cosa que creo que no es así. O romantizar, o sea, poner un tono romántico, como tú dijiste, el vandalismo, el saqueo, acciones que son más bien asociadas a las barras bravas o al lumpen. A mí más me gusta esa protesta masiva de casi 1 millón de chilenos que a mi juicio hizo posible las grandes reformas. Y a ellos, obviamente, yo le dedico tal vez el proceso constitucional o que vamos a tener cambios de verdad, más allá de lo que pase el 4 de septiembre, porque creo que esto es un pasaje de ida, pero no de vuelta. Vamos a tener nueva constitución en Chile. Aún perdiendo obviamente el apruebo y este texto constitucional, porque creo que es un proceso político en la cual hoy día ya estamos embarcados como sociedad política, se haga una nueva asamblea constituyente en nuestro país o se tome una decisión distinta. Pero eso lo hizo el 1 millón de chilenos que se manifestó ese día en Santiago, no justamente quienes saquearon, quienes vandalizaron, obviamente, las principales ciudades de nuestro país, o para qué decir lo que pasó en el metro de Santiago, que para mí fue un crimen social. Yo hasta hace poco era parlamentario justamente de la comuna de Maipú, y yo veía como gente que le cambió la vida en positivo el metro, para trabajar, para estudiar, para hacer vida social, destinaba casi un año, 1 hora más de su vida, 40 minutos, porque tenía una estación quemada, clausurada, y tenía que nuevamente volver al bus
Y eso, como digo, fue un crimen del punto de vista social que todos tenemos que condenar transversalmente. Miguel, mis manos Tengo, libres, con Gabriel tengo, Silver. tengo Miguel, varias preguntas, mira, dale, pero dale. dijiste eso del romanticismo, lo dijo Mario y lo dijo también Gabriel. Yo obviamente siempre he tenido un pensamiento muy de centro y a veces he votado por la centro derecha y también con la centro izquierda, pero yo la misma izquierda y la centro izquierda le tienen un poco de miedo a lo que es los organismos de seguridad. Obviamente yo sé el por qué, hubo una dictadura cruenta y que el sistema de seguridad, la CNI, diga CEDIN, etcétera, no era inteligencia, era tortura para sacar información. Pero creo que la ANI es bastante no mala, es pésima. Porque si los organismos de seguridad de Paraguay y organismos de seguridad de Argentina vieron y dieron la alarma, y aquí en Chile no pasó nada, exacto, lo que está pasando en la macrozona sur. No hay inteligencia, no se sabe, no hay una coordinación entre las policías, el Ministerio Interior, que es un ministerio político y también de orden y de seguridad, no dice nada. Entonces, ¿qué está pasando? Pero no es pura casualidad de este gobierno, sino también hay que decirlo, y hay que decirlo con toda seriedad. También el gobierno de Sebastián Piñera también cometió los mismos errores. ¿Qué piensas No, tú de mire, esto? a ver, he sido miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Esas sesiones son reservadas, son privadas, Exacto. pero sí puedo decir, obviamente, con propiedad, que en Chile, tú dijiste Sebastián Piñera, ya de antes, a propósito del caso Huracán y el profesor Smith y el general Villalobos, que prácticamente no tenemos inteligencia y se desmantelaron los sistemas de inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pasamos de decir que teníamos mucha presencia desde el punto de vista de inteligencia a que las Fuerzas Armadas dijeron, ¿sabe qué? Yo no me meto en esto porque es puro costo político y finalmente yo no hago la pega y me lavo las manos. Y eso obviamente es el peor de los mundos. Hoy día la sociedad moderna necesita obviamente sistemas de inteligencia que anticipen ataques cibernéticos como lo ha vivido nuestro país, lo han vivido instituciones bancarias. El día de mañana puede ser nuestro sistema de seguridad social, que nos quiten la plata de la AFP, de nuestras cuentas, así que no estamos Transferencia bancaria. preparados. Exactamente. Ni siquiera me voy al tema Perú, Bolivia, porque como digo, siempre tenemos la candidez, la inocencia de nuestras autoridades, por ejemplo el caso de Irán, que esto no va a pasar en Chile. Entonces, estos ciberataques tampoco nos van a afectar el día de mañana a nosotros, les va a tocar a otros. Cuando por el contrario necesitamos justamente avanzar mucho en esta línea. Hoy día prácticamente la ANI es de papel. Su mayor cantidad de fuentes son fuentes abiertas, vale decir, hay gente que mira las redes sociales, que te va a investigar tu Facebook, pero eso, como digo, también es abusar de la ingenuidad de la delincuencia, o incluso cuando hablamos acá, no hablamos de la delincuencia común, hablamos de organizaciones criminales, organizaciones terroristas, que tienen cierto nivel de sofisticación, que interactúan a través de la deep web, no a través de la web, en este caso normal. Chile compra un sistema a través de su plataforma de inteligencia que finalmente no estuvo operativo, ahí perdimos una cifra importante de recursos justamente que no se terminó haciendo. La unidad que existía en la Araucanía, a propósito del bochornoso caso del profesor Smith, fue desmantelado. Entonces, Piñera ni el presidente Boric sabe realmente lo que pasa en la Araucanía, no tenemos ojos ni oídos justamente en la región, y eso habla muy mal de un Estado que finalmente va retrocediendo y vamos entregando espacios justamente al terrorismo, a las organizaciones criminales, o lo más peligroso, que creo yo, una mezcla de ambas. Cuando ven el caldo fértil para operar con impunidad, termina asociándose el delito con el terrorismo y uno financiando al otro, que es el clásico modelo que operó en Venezuela, en Colombia, donde finalmente organizaciones como la FARC terminan buscando fuentes de financiamiento en los grandes carteles, obviamente, colombianos de la droga como una vía alternativa, obviamente, de financiamiento. Unos les entregan seguridad y otros les entregan, obviamente,
financiamiento. Y eso es culpa de nosotros como sociedad, como tú lo dijiste, tal vez por una reminiscencia histórica que ocurrió 30 años atrás, olvidando que Chile con décadas ha cambiado. Mira, a mí me gustó mucho escucharla otra vez a Fidel Espinosa en el Senado en esta materia. Por ejemplo, recordar lo que era la tragedia de Antuco y quienes murieron en Antuco. Nuestras Fuerzas Armadas, la gran mayoría, son hijos de trabajadores. Los que son militares, los que están en el control de carretera, los que están en la Araucanía presente en la primera línea, ya que hablábamos tanto de la primera línea, son hijos de obreros, de trabajadores, por eso que han muerto carabineros que representan a la etnia mapuche. Entonces esta desconfianza que tenemos de personas que son tan pares nuestras, creo que ya no se justifica en el día de hoy. Estamos sobre ideologizando un debate que debiera ser técnico. Es más, porque ¿qué es lo que va a pasar en un tiempo más? Tal vez vamos a estar discutiendo, no con la intervención de las Fuerzas Armadas, tal vez en la Araucanía, tal vez tengamos debates más sofisticados como ocurren en países como Colombia o México, donde finalmente algunas ramas de las Fuerzas Armadas han tenido que dedicarse al control de drogas, no a 1000 kilómetros de lo que ocurre acá en Santiago, sino que tal vez en algunas comunas, obviamente, de nuestra capital. Y ese, desgraciadamente, a mí no me gusta decirlo, es un fenómeno o un debate que tal vez vamos a tener que enfrentar en nuestro país. En Latinoamérica también las Fuerzas Armadas han tenido que reconvertirse, justamente porque tienen capacidades y logísticas que les han permitido ya no avisorar un conflicto limítrofe, sino que prepararse para nuevas contingencias en nuestro país. Son dos: resiliencia o cambio climático, que duda cabe que tenemos cada vez más catástrofes o desastres naturales con mayor secuencia y contingencia, y segundo, también apoyo ya de labores más bien policiales. Y ese debate va a haber que tenerlo sin trauma, sin ideología, y está a la vuelta de la esquina. Preguntas cortas. Araucanía, ¿estado de excepción es suficiente o hay que militarizar un poquito más el tema? A ver, lo mismo en Arica y Iquique. Sí, lo que pasa es que ya el estado de excepción respecto a un estado permanente va a haber que, como digo, reconvertir a nuestras Fuerzas Armadas, prepararlas también desde el punto de vista profesional para que operen en zona civil. Yo entiendo muchas veces el debate, disculpa que aquí sea tan técnico para el tema, pero un carabinero está preparado de alguna manera para resistir lo que es de alguna manera una multitud. Por ejemplo, que le griten cosas, que tenga una capacidad de reacción psicológica incluso distinta. Un militar está preparado para tener al frente a un combatiente similar y obviamente su reacción va a ser distinta. Y por eso que creo que nuestras Fuerzas Armadas también, para un Estado que va a ser permanente, desgraciadamente, va a tener que reconvertirse. Y ahí el estado de excepción constitucional, a mi juicio, queda corto. Vamos a tener que generar un estatuto intermedio o de intervención justamente de, tal vez, no las Fuerzas Armadas en su conjunto, ramas de la Fuerza Armada que tengan preparación, por ejemplo, para intervenir en población civil. Carabinero, ¿fue bueno quitar las submetralladoras UCI? ¿Fue bueno eso o fue malo? A ver, es que yo creo que Carabineros tiene que estar preparados para todos los escenarios. Y aquí, como digo, nunca hay una sola solución. Recordemos que en otros países Carabineros o las policías están preparadas. Por ejemplo, en aeropuertos. Estoy poniendo el clásico ejemplo, aeropuertos. Tienes a una policía o fuerza armada con un poder de fuego más allá incluso de una UCI, pero al mismo tiempo tienes a los que están en la primera línea con armamento, por ejemplo, como aquellas que te permiten reducir y no efectivamente armamento no letal. Entonces, yo como digo, hace falta profesionalizar nuestras policías en el doble sentido, preparados para tener un grado de intervención con un poder de fuego y disuasivo aún mayor, porque el crimen organizado hoy día va más rápido que nuestras policías y desgraciadamente en comunas de nuestro país, nuestro debate incluso es respecto de los carros que tienen que andar nuestras policías, porque ya no solamente tienen que tener una motorización especial, sino que resistir un fuego directo, que antes no era un debate que existía en nuestro país respecto a nuestra preparación, pero también, por ejemplo, tener armamento no letal, o por ejemplo, que es lo que hemos planteado hace mucho tiempo, tener policía comunitaria, que tenga
la posibilidad de, por ejemplo, evitar este escalafón de escuelas suboficiales, oficiales. Ahí yo me metería bastante el tema de la modernización de las policías, que está mal dicho, de desaparecer las policías, y eso ha generado el efecto que ¿quién va a querer estar en una institución que va a desaparecer? Ahí yo creo que, Claro. que el gobierno nuevamente, desde el vocabulario, instaló justamente una propuesta que los carabineros vieron como una amenaza, y en una 700 institución retiros donde hay voluntarios. 60.000 miembros, es lo más humano justamente lo que está pasando, que hoy día 700 carabineros pasan a retiro voluntario y nadie quiere ser carabinero. ¿Cómo voy a querer una Nadie. institución que va a desaparecer? Claro. Es contraintuitivo, pero sí profesionalizar nuestras policías, por ejemplo, incorporando profesionales. En otras policías, por ejemplo, está el policía comunitario, es decir, que es, por ejemplo, aquel que es capaz de advertir que cuando ya tenemos un delincuente juvenil que de manera reiterada, si no hay diálogo con la comunidad, con el municipio, inmediatamente se lo puede derivar obviamente al servicio de menores, no sé. O sea, incorporar a profesionales también en la primera línea del punto de vista policial, incorporar al policía comunitario, pero también tener a una policía fuertemente preparada y con un poder de fuego que haga frente a bandas organizadas y criminales cada vez más sofisticadas, como por ejemplo el Tren de Aragua, que tiene obviamente un grado de preparación que tal vez nuestras policías no tienen. Y allí obviamente nuestros carabineros no pueden ser menos que los delincuentes. O sea, la frontera, la aduana, la frontera norte, la maneja el Tren de Aragua. No la maneja ni la aduana ni la policía chilena. Ellos saben a quién dejan entrar y a quién no. Entonces, claro, como tú dices, y parafraseando a Helge Subnik, que es una abogada de narcos, aquí están en la playa, hacen lo que quieren. Pero por Terminando el supuesto, programa, queridos amigos, terminando el programa, en esta nueva etapa. Miguel, ¿tienes alguna pregunta final o entramos al juego? La última pregunta, corta. ¿Sistema de pensiones, AFP, reparto o mixto? a ver, yo trabajé bastante el tema de pensiones, fui presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión, y creo que finalmente tiene que ser un sistema mixto. Ahí me gusta que exista un ente público que juegue de igual a igual con la AFP, pero que los chilenos y chilenas tengan la posibilidad de elegir. Ahí está el modelo canadiense. Tú ves, por ejemplo, el modelo de pensiones, el Pension Canada Plan. Tiene, por ejemplo, oficinas en Londres, en Nueva Bueno, el York. inglés nomás. Sí, oye, Mario, por ejemplo, estamos hoy día con luz eléctrica. Se lo pagamos a Enel. Enel son los pensionados, obviamente, de Italia, que invierten sus pensiones en distintos monopolios porque son más seguros. Entonces nosotros tenemos que también tener justamente un ente público que, por ser un monovolumen mayor incluso que la AFP, tenga la posibilidad de ser profesional, que tenga obviamente una ley de gobernanza corporativa como la tiene Codelco, que hay una muralla china con respecto a lo que es la política, que la gente sienta que sus finanzas, que sus ahorros de una vida están a resguardo. Pero créeme que podemos hacer desde el punto de vista del ente público algo mucho mejor, por ejemplo, que la AFP, que terminan financiando empresas en nuestro país que han resultado bastante deficientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica o del portafolio de inversiones. Como digo, a mí me gusta el sistema mixto, no imponerle a la gente a la fuerza una decisión en particular, pero sí, y bien en serio, un ente público robusto que juegue de igual a igual con la AFP. En fin, hay mucho que hablar y poco tiempo como siempre. Gabriel Silver, exdiputado, abogado, asesor de asuntos públicos de la comunidad judía, amigo, gracias por estar con nosotros y te queremos hacer una invitación. Es muy probable que tengamos el 5 de septiembre en la mañana, el 5 de septiembre, ¿cachai? De lo que estamos hablando, ¿no? Estamos, el día posterior, tal vez el día posterior va a ser más importante que el día anterior. Sin duda. Te queremos invitar, probablemente, te vamos a confirmar, a un programa que vamos a hacer de análisis. Muy bien, querido Mario y Miguel. Cuenten conmigo para estar en manos libres en esta plataforma y alianza con El Desconcierto. Gracias, Gabriel Silver, por estar con nosotros y debutar en nuestra nueva alianza con eldesconcierto.cl, uno de los sitios más importantes y más serios en nuestro país, en la política, la sociedad y todo lo que tiene que ver con lo que vivimos los chilenos. Muchas gracias.
Hasta siempre. Muchas gracias, un abrazo. Chao, muchas gracias, Gabriel. Chao.